Buenas tardes. Para nuestro proyecto de física de fuerzas internas en una estructura, vamos a analizar esta viga que está anclada a la pared y tiene un soporte, que sería esta otra viga que es de madera. Para analizar nuestro sistema debemos primero ver cuáles son las fuerzas externas que actúan en la viga, para posteriormente calcular las fuerzas internas. Las fuerzas externas que actúan sobre nuestra viga es la de este soporte, que estaría dirigida hacia arriba, que es lo que evita que se caiga la viga. Las fuerzas de reacción que se producen al estar anclada a la pared, estas tendrán una componente en X y una componente en Y. Además, la viga está cargando 3 soportes metálicos, los cuales producen una fuerza que está dirigida hacia abajo en el eje Y. Cada una de estas soportes tiene un peso que lo vamos a calcular. Continuando con nuestro proyecto de mecánica del cuerpo rígido, procedemos a calcular el peso de nuestro soporte metálico. Basta con que calculemos el de un soporte metálico, ya que los tres tienen las mismas medidas. Entonces, para calcular el peso de nuestro soporte metálico, primero vamos a calcular la longitud de cada una de sus partes, para después multiplicarlo por su peso nominal. Ya que tenemos la masa de cada uno de los elementos, vamos a sumarla y a multiplicarla por la aceleración, que en este caso es el de la gravedad, para sacar su peso. Ahora, ¿por qué es necesario calcular el peso de este soporte? Va a tener una reacción en la viga, ya que está soportado por la viga y anclado a la pared. Entonces vamos a proseguir. Para efectos prácticos, vamos a tomar nuestro soporte metálico de manera lineal. Entonces, como ya calculamos su peso, al ser simétrico, su centro de gravedad se va a colocar exactamente en medio del soporte. Entonces esto nos da que tenemos una SY igual a 35.86 newtons. Ya que nuestra barra no está completamente horizontal, tenemos un ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación lo vamos a sacar por trigonometría. Este ángulo es muy pequeño, pero lo vamos a tomar en consideración, ya que va a hacer que varíe un poco. Bueno, ya que tenemos el peso de la viga, aquí podemos ver en nuestro diagrama cómo es que van a actuar las fuerzas. En este caso, como mi viga la puse horizontal con respecto al eje X, tenemos que todas las fuerzas van a tener un ángulo. ¿Cuál va a ser este ángulo? Pues el ángulo que trasladé, que en este caso sería los 5.73 grados que habíamos calculado. Entonces, de aquí tenemos, de todas estas cuentas, tendríamos que B va a ser igual a 133.82 newtons. Esa sería la reacción en mi viga de madera. Prosiguiendo con el análisis, después de haber hecho la sumatoria de torcas, proseguiremos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, de aquí tenemos, ya que tenemos B es Y1, que es igual a SY2 igual a SY3, y tenemos WB, por lo tanto tenemos que existe una fuerza de reacción en A, en la componente Y, de 92.11, lo que significa que AX va a tener un valor de 9.24 newtons. Ahora bien, ya que tenemos las reacciones en AX, AY y en el soporte B de madera de nuestra viga, ahora podemos proseguir con el análisis de métodos de secciones. Este método se los va a explicar a continuación mi compañero Jorge. Bien, ya que calculamos las reacciones, aquí las tenemos, vamos a proceder a hacer el último paso, que es calcular la fuerza cortante en C, el momento friccionante en C y la fuerza normal en C. Para eso, primero, para el momento
flexionante vamos a recurrir a una sumatoria de torcas. ¿Qué nos dice la sumatoria de torcas? Tenemos que la sumatoria de torcas con respecto a C en este caso es igual, para aquellos que no sepan calcular una sumatoria de torcas, a las fuerzas de Y por su distancia en X menos las fuerzas de X por su distancia en Y. Como pueden ver, todas las fuerzas están en Y igual a 0, así que esta la vamos a descartar. Bien. Ahora vamos a proceder a hacer la sumatoria de torques. Bien, aquí ya tenemos la sumatoria de torques ya hecha. Tenemos menos 35.86 newtons, que es esta magnitud negativa porque va por abajo, por su componente en Y, que es coseno de 5.73 por su distancia en X. Así con todos los demás, y el resultado nos da 39.32 newton metro. Bien, ya que tenemos el momento flexionante en C, ahora procedemos a calcular la fuerza cortante BC. Como ven, ya hicimos la sumatoria de fuerzas en Y para poderla determinar, en donde pusimos la fuerza BC y todas las fuerzas, las componentes en Y de estas tres fuerzas multiplicadas por el seno de 5.73, porque es un término común entre ellas, y aparte más 92.11 newtons, que es de la fuerza AY. Y así tenemos que la fuerza cortante nos dio 37.95 newtons. Bien, y por último tenemos que calcular la fuerza normal en C. Eso se hace con una sumatoria de fuerzas en X, la cual ya está hecha. Tenemos que la fuerza normal de C está negativa por las componentes ahora de X de estas fuerzas y más la componente de AX. Y este resultado nos da que la fuerza normal en C es de 3.81 newtons. Como ven, el método de secciones es muy fácil porque nos da la posibilidad de solo ocupar las tres operaciones básicas de equilibrio, que es sumatoria de torques, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Espero que les haya gustado y bueno, eso es todo de nuestra parte.